El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y así pagara. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten compasión de mí y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la he perdonado porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Hermanos y hermanas, en estas semanas hemos venido reflexionando sobre cómo la comunidad cristiana, especialmente la de Mateo, que se dirige a todas las comunidades cristianas, a todas las iglesias del mundo, considera que la vida interna de la comunidad tiene que ser una vida basada en la corrección mutua y en el perdón, en el amor misericordioso de Dios. Pedro, que ha ido acompañando este proceso, que tiene además, como sabemos todos, una fe estrecha, ha ido madurando poquito a poquito. Hace unos domingos llegó inclusive a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A pesar de que Jesús después también le va a decir que tiene que sufrir mucho, y eso parece que todavía no le gustaba a Pedro. Ahora también da un pasito Pedro, porque todos sabemos que en el camino del perdón es difícil, porque muchas veces no perdonamos porque hemos sido maltratados y sentimos un deseo de justicia que puede poder convertirse luego también en un deseo de venganza. Podemos quitarle la proporción a nuestro comportamiento y desesperarnos. Por eso
es importante que él poquito a poco haya cedido a una cosa que aquí no se nota, pero que está presente en la historia. Los hebreos habían propuesto que en su época, en la época de Jesús, se perdonara hasta 4 veces nada más. Y entonces Pedro, de lo que ha ido comprendiendo del Señor, dice, bueno, con todo lo bueno que es el Señor y es misericordioso, entonces vamos a dar 7. Y entonces le pone su yapita a lo que existía, ¿no?, de costumbre, legalmente hablando. Y Jesús, tratando de ensanchar la fe de Pedro, como viene también a todos nosotros, a ensanchar nuestra fe, a no vivir estrechamente ni mezquinamente, le dice, ya no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que es evidentemente bastante, ¿no? Basta con que sea 490, pero es un símbolo para decir extremadamente, incansablemente hay que perdonar. Cosa que para nosotros es ciertamente mucho más difícil. Y es porque el fundamento de todo está en que tenemos un Dios que nos creó por amor, y cuando nos crea y cuando nos recrea por Jesús, persiste en el don. Eso es lo que significa en castellano la palabra perdón. Persistir en donarse, persistir en promovernos, persistir en recrearnos. Porque cuando hay perdón, todos nos recreamos, renacemos, porque somos liberados de un peso. Y entonces podemos caminar tranquilos, sin pesos. Y eso es tan difícil para nosotros, porque cuando nos han puesto pesos, queremos quitárnoslos, no nos los quitan normalmente y seguimos cargándolos por la vida. Y necesitamos entonces que alguien tenga la bondad de ayudarnos. Por eso el Señor le responde con el reino de los cielos. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? No es el reino de la estratosfera, es el reino de Dios que se precipita en la tierra, para que evidentemente al final nos reencontremos plenamente con Dios mismo, pero que en esta tierra estamos llamados a vivir profundamente, con un corazón ensanchado, y eso requiere escuchar lo que dice esta parábola que es tan preciosa y tan profunda. Ustedes han visto claramente la deuda del primer deudor de este empleado es enorme. Si se hace el cálculo de 10.000 talentos de oro, serían una deuda de más o menos 40 millones de dólares. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso es impagable. Y ciertamente, siendo impagable, al ver este dolor y este peso que tiene esta persona, este rey, esta persona se compadece. Miren ustedes acá qué interesante, ¿no? Porque por una parte está la compasión por el que le pide perdón y también por una cuestión de realismo. Es imposible que una persona que ha debido tanto pueda pagar algo así. Es como nosotros quisiéramos solucionar un problema grandísimo cuando es totalmente limitado, entonces nos rendimos, pues. Tenemos que ver la manera de ver otra vía de solución cuando la cosa es tan grande. Hoy día estamos también ante problemas muy grandes entre los peruanos, como la pandemia, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? Tenemos que intentar, por lo menos, solucionar las cosas y estamos hermanándonos unos con otros para poder ver cómo se arregla eso. A pesar de que algunas personas pueden no ver esto y empezar a pensar estrechamente en las cosas. Tuvo compasión. Y la compasión no es un mero sentimiento, sino que es una afección. La palabra perdón en la Biblia se dice en griego áfesis. De ahí viene afecto también, que es la idea de tener comprensión de la situación, tener consideración del otro, tener consideración de dónde estamos y resolver las cosas con cordura, con capacidad de ver qué es lo más conveniente, lo más adecuado, lo más justo.
Y en esa compasión entonces uno no tiene una especie de rencor, sino más bien de comprensión profunda de las cosas para ver dónde hay que ayudar. Y esa es la actitud de este rey, que siendo, digamos, una deuda grandísima, es capaz de desprenderse y capaz de generar algo nuevo para este hombre. Pero este hombre que es perdonado no comprende la situación del otro, que nos sucede mucho, ¿no? Algo así como que permanece un niño caprichoso, no ha aprendido del don recibido. Y aquí entonces nos coloca el Señor a todos. Todos podemos perdonarnos porque todos hemos sido creados perdonados. Y todos hemos sido ratificados, reafirmados en el perdón por medio de Jesús, que no se bajó de la cruz, sino que persistió en su amor, dándose a manos llenas a nosotros, incluso mediante su propia muerte. No se vengó. Como dijimos, leímos, cantamos en el Salmo, no guarda rencor perpetuamente. Es un Dios que no está permanentemente fijándose en nuestras culpas, no está siempre acusando, sino que tiene apertura, ancho corazón, ancha visión de las cosas, no mezquina. Es un Dios generoso, magnánimo, longánimo, abierto, capaz de comprender y de promover. Esta mezquindad de este Señor, de este deudor, que a la vez ahora se siente acreedor y entonces juzga y lo maltrata a este pobre que dice que le debía 100 denarios. ¿Saben cuántos son 100 denarios? $74. Y todo un lío, toda una venganza por $74, cuando a él le habían perdonado 40 millones. Hermanos y hermanas, qué terribles somos los humanos. Qué terribles somos los propios peruanos. Qué niños nos quedamos. Qué egoístas que aprendemos a ser. Quizás tenemos tantas heridas que no se nos ocurre pensar en otra cosa. Pero es hora de restañar heridas, comprendiendo que las situaciones no pueden resolverse con locura, sino con visión grande, con visión ancha. Por eso el Señor pone a Pedro ante el reino de Dios, ante el camino grande que tenemos que seguir todos, ante el bien común, ante ese país que soñamos y que queremos celebrar tranquilos en el Bicentenario como hermanos, y que necesita de nosotros para que todos contribuyamos a hacerlo humanamente grande. No famosísimo ni poderosísimo, sino humanamente grande. Y para eso tenemos la grandeza de que todos los días cantamos. El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Lo cantamos en nuestros cantos y en nuestros valses, en nuestros huaynos y en nuestras marineras, ¿no? Y en nuestras lambadas. Todos necesitamos la capacidad de encontrar lo más grande que nos ha dado Dios, que es nuestra capacidad de amar. Y aún siendo difícil en situaciones muy graves, tenemos que anchar el corazón. Hoy día en este texto, el Señor nos pone ante una situación límite que requiere de nosotros una enorme capacidad de repensar todo lo que somos, especialmente en los momentos difíciles en que estamos, en donde el perdón es algo más que un simple, como alguien decía, borrón y cuenta nueva. Es una manera de ayudarnos mutuamente, no solamente a perdonar, sino a saber perdonar para educar, para poder reconstruirnos como país, como personas
como pueblo que sabe hacer las cosas con proporción y justamente. Lo que más duele aquí a estos que están aquí presentes y lo que hoy día también nos consterna es hacer una tormenta en un vaso de agua. Por $74, mandar a la cárcel y acabar con la vida de alguien. Eso no puede ser. No puede ser que nosotros mezquinemos por una cosita, ¿no? Como decía el texto al inicio del comentario del Evangelio, ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tenemos en el nuestro. Y por eso vamos a ayudarnos en este camino. Si hay algo grande en la concepción del perdón que tiene Jesús, es que no es una cuestión ritual. No es el perdón una vez al año como era la fiesta del Kipur, una fiesta antigua que se celebraba entre los hebreos, sino que es algo, podríamos decir en términos modernos, democrático. Todos podemos aprender a perdonarnos. Eso pertenece a toda la sociedad. No es una cuestión simple y llanamente legalista. También es legal y cuando hay errores o delitos tienen que investigarse y juzgarse. Pero podemos también tener el ancho corazón de comprender las cosas de otra manera y no azuzar las aguas para finalmente destruirnos a todos. Hermanos y hermanas, que esta anchura de corazón, este Dios que sabe reconocer que todos podemos tener una oportunidad, nos llena a nosotros y que la razón para actuar sea que si somos creyentes y somos cristianos y somos católicos en este país, tenemos que tener entonces altura para perdonar y actuar proporcionalmente y sin locura, sin desesperación. Que Dios nos ayude y que en el próximo camino tengamos paz y tengamos orden profundamente democrático, que es profundamente respetuoso de las personas, ayudándonos mutuamente a corregir los errores que tenemos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe a todos.